Hola, buenos días. Pues hoy vamos a grabar en la feria de barcos aquí en San Pedro del Pinatar. Y nada, es un poco temprano todavía, hace un poquito de tiempo y en un ratito pues grabamos. Tampoco es un súper grande, pero sí que tenemos varios barcos en venta aquí atrás y bueno, algunas tiendas que se pondrán. Seguramente que el fin de semana lleguen más barcos y algunas tiendas más, porque bueno, quiero grabar hoy primer día, que es jueves, porque mañana seguramente que grabemos en Mazarrón, la feria medieval, y luego el sábado tengo salida de pesca, también grabaremos el salida de pesca, y el domingo con las motos, así que tenemos el puente por lo menos cuatro vídeos por lo menos. Así que nada, ya empezaré a grabar luego en un ratito. Hoy está el mar bien. Esperemos que estos 4 días esté así y podamos salir el sábado al Chambel. Ya se ha metido un buzo y todo. Quiero decir que el agua está limpita y por eso se ha metido también aire de costa, de tierra, vamos. Fijáis la dirección del viento. Quiere decir esto que si no te alejas mucho, está bien. Si ya te alejas mucho, posiblemente pueda haber olas dentro que se formen por la distancia del viento de tierra. Pero bueno, tampoco hace mucho aire, por ahora. Que luego las tardes cuando se complica, casi siempre se complica por las tardes, a partir de las 11, no, de la 1 a 2 de la tarde, cuando se empieza a complicar las cosas. Que estamos a punto ahí, por ejemplo, de ir ya para el puerto. Siempre me pasa lo mismo, es decir, cuando ya estamos casi a punto de terminar y nos falta una hora y tal, empieza a complicarse el tema. Me ha pasado un montón de veces eso. Bueno, pues aquí tenemos la feria. La han puesto de manera diferente, cada año la ponen de una manera diferente. Antes los barcos los metían por dentro, no los dejaban fuera en el parking, que lo suyo queda mejor, yo creo, que en el parking, que tiene más terreno, ¿no? Más sitio. Pero cada año lo hacen de una manera diferente. Bueno, hay algunos pescadores hoy. Bastante poco, para ser puente, bastante poca gente hay. Cilindrina. No motos 10 caballos, ¿no? De Yamaha. Mira, esta es esta, chaval. Como profesional. Un Mercury. Un Mercury Pro X6. €44.800 nuevo. Son muy nuevos, son nuevos. Que para costar ya 50.000 euros. Sí, 44.800. ¿Estos tienen 6 metros? Y la página web. Ahora el catálogo como tal ya no, eso sí, ahora todo por... Vamos a ver. Si este vale 38.000 euros,
de 710 con un Yamaha, es que es fuera borda mejor, por eso mejor puede ser. Yo tengo el mío que son 760 WA con casi 8 metros. ¿Cuánto lo vendo entonces? Esto ya otra cosa. Río de Cruiser. Pasa que estos barcos no me gusta lo del tema de que lleven cola. Todos estos llevan cola. ¿No es? Todos estos. Y es que los de cola... Los de cola yo no los quiero ni regalados. Ya os lo digo ya de antemano. O de eje o fuera borda. Pero esto de eje, esto de cola, los mantenimientos y se mueve muy bien, pero que yo no los quiero, vamos. Prefiero uno con este estilo. Esto va sobre gustos también. Lo que pasa es que mantenimientos y tal, el tema de colas tiene muchos problemas, Mira, con un Suzuki, un pepino de estos fuera borda, esto ya es otra cosa. Un 140 caballos. ¿Ves? Esto. O aquello, mira. Un Yamaha. De 115 caballos. ¿Ves? Esto es otra cosa. Mira el Dube, como la que tengo yo, la misma marca, la Dube Havana. Pero bueno, Havana, esta al final ya se siguen vendiendo, las Dubes. La Arena Suzuki 50, 21.550 euros, no Open. La mía es la Dube Havana, ya tiene tiempo ya. Un Suzuki 70 caballos. Un pelín más grande que esta, pero claro, cabinada, la mía es cabinada. Anda, mira, la Havana, yo no sabía ni que se sigue haciendo. Mira, 650. Mira. Está más grande que la mía. Esta es la siguiente. Y mira lo que cuesta ya, Dios. 52.000 pavazos. ¿No os parece? Pues esta es la mía, pero la 530. Más antigua, claro. Es que navegan muy bien, me han dicho, me han hablado muy bien. Ya lo puedo decir yo como la mía. Se sigue haciendo todavía. La Starfish que tengo, no, esa ya no se hace. Pero la Dube Havana, como podéis ver, se sigue haciendo. Hablamos de 1 metro y pico más. Bueno, del Lora, pero es que de manga la mía es 220, 222 o algo así. Y esta es 250, se nota mucho, Que la bañera es de 210, Sabes tú que... Voy al barco. Mira el Suzuki de 300 caballos. Más grande que yo. Y alto, quiero decir. Que son 300 caballos. Esta es buena, Antares. ¿Ves? Se llama encima con fuera borda. De 250 caballos. Estas barquitas son buenas. ¿Vale? Las 3 francesas que hay, que habrá más seguramente, pero vamos, esta la Antares es buena, La Flyer. Dos pepinos de 500 caballos. Uno que sería inclinado y con ese lo ponemos en el 100. Mira el kayak. Quita uno de proa de popa que sería entero. Por ejemplo, ese se quita de proa, sería 700, que sería una que es. Singat. Vale, ahora de los pavos. A Juan de cierre, Vale, no, venga, la 6.
Qué gracioso, mira el calla este. Mira el donut, el donut no era el plátano. Pues era una pasta eso, ¿eh? Lo estoy mirando una vez y eran 3.000 y pico euros, ¿eh? Pues nada, yo creo que hemos grabado casi todo lo que tenemos que grabar. Tampoco es tan grande como para tirarnos horas y horas. La que hice el otro día, por ejemplo, de los barcos, de los caballos, sí era mucho más grande. Nos tiramos 1 hora y pico o más. Pero aquí no hace falta mucho más. Ya está haciendo calorcete ya. Esperemos que hasta el sábado suscribiros, porque bueno, ya el sábado, a partir del sábado ya empezamos a salir a pescar, si hace mejor tiempo y ahí, bueno, la moto también. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos en los vídeos. Cualquier cosa me escribís. Adiós.